Hermanos, desde el punto de vista humano, Jesús estaba a punto de vivir o de pasar, podríamos decir, por las horas más difíciles o amargas de su vida. Eso es desde el punto de vista humano. Pero si nosotros vamos a las Escrituras, desde el punto de vista del Señor, la carta a los Hebreos nos dice algo distinto. El Señor, al estar a punto de terminar su ministerio y cumplir con lo que el Padre le había encomendado, la carta a los Hebreos dice que Él tenía un gozo puesto delante de Él. Él está dispuesto a sufrir la cruz, está dispuesto a menospreciar el oprobio, menospreciar la deshonra, el agravio, para de esa manera, soportando la cruz, muriendo en la cruz, llevar muchos hijos a la gloria. Y después, finalmente, se sentaría en el trono, a la diestra del trono de Dios, y de ahí a esperar que todos sus enemigos estén puestos debajo de sus pies. Y desde el punto de vista de los discípulos, desde ese punto de vista, de su mirada, ellos verían derrumbarse todas las expectativas, todas las esperanzas que tenían puestas en Jesús como el Mesías prometido. Es por eso, hermanos, que Jesús les dijo todo lo que les dijo las últimas horas que compartió con ellos en el aposento alto. Lo que nosotros hemos revisado desde el inicio del capítulo 13 hasta ahora finalizando el capítulo 16. Estas son las últimas horas que el Señor va a compartir tiempo con sus discípulos. En unos momentos más serán separados cuando llegue la turba liderada por Judas. El Señor, sabiendo lo que iba a ocurrir, sabiendo todo lo que iba a pasar, y sabiendo además que todo lo que Él les dijo estas últimas horas a los discípulos en el aposento alto, ellos no estaban entendiendo, que solo entenderían después de la cruz, Él les dijo todo eso para que ellos tuvieran paz. El Señor, sabiendo que venían las horas más difíciles de su ministerio, que iba a ser arrestado, iba a ser llevado ante las autoridades judías, iba a sufrir un juicio espurio y iba a ser condenado a la cruz, sabiendo toda la aflicción que venía por delante. Para Él, el Señor, dice que todo lo que les habló a sus discípulos es para que ellos tuvieran paz. Y les afirma el Señor a ellos, les afirma que en el mundo tendrán aflicción. Eso les dice el Señor. En el mundo tendrán aflicción, pero que deben confiar en Él. Deben confiar en Él porque dice que Él ha vencido el mundo. Por lo tanto, desde que el Señor inició esta reunión con sus discípulos en el aposento alto y terminamos ahora el capítulo 16, los últimos versos, podemos darnos cuenta que el Señor termina con un canto de victoria, con un canto de triunfo. Él les dice a sus discípulos: confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Y es después de la cruz que los discípulos entonces iban a experimentar la paz del Señor y comprenderían que en Cristo serían más que victoriosos. Vamos a entrar de lleno en los dos versículos que he leído, 32 y 33. Y me quiero enfocar primeramente en una frase que está contenida en el versículo 32, dicha por el Señor. Dice: me dejaréis solo. Terribles palabras, me dejaréis solo. Y el versículo 32 lo que nos va a mostrar a nosotros es una clara diferencia entre los discípulos y Jesús. La clara diferencia cuando los hombres ponen su confianza en ellos mismos, en su autoconfianza, y la diferencia con Jesús, que Él siempre confió en su Padre. Esa es la gran diferencia que nos va a mostrar el versículo 32. Y para darle más contexto al versículo 32, yo quiero tomarme de la pregunta que hace Jesús en el versículo 31. El versículo 31 termina con una pregunta. ¿Ahora creen? Les dice el Señor. ¿De verdad creen lo que he dicho? Es una pregunta muy dura. Es una pregunta que puede ser dolorosa. Porque si nosotros tomamos el contexto,
en el verso 30, escuchen lo que ellos le dijeron al Señor. Ellos le dijeron: ahora entendemos que sabes todas las cosas. Ahora entendemos que sabes todas las cosas. Y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. En ese contexto, el Señor les dice: ¿es verdad que creen? ¿Es verdad que creen lo que yo he dicho? Por eso que dije que la pregunta puede ser dolorosa. Pero esa pregunta a nosotros, primeramente, hermanos, no nos debe hacer dudar de la fe de los discípulos, que era una fe auténtica. Juan registra en el capítulo 17, en el verso 8, la oración de Jesús. El verso 8 dice: Jesús, y han creído que tú me enviaste. O sea, los discípulos creían que Jesús era el Hijo de Dios. Creían que Jesús era el Mesías. Pero esa fe que tenían los discípulos era una fe muy débil. Era una fe muy inmadura. Y tan débil y tan inmadura que Jesús les dice y los expone a una triste realidad. ¿De veras creen en mí? Ustedes van a ser esparcidos, cada uno por su lado. En un momento más ustedes van a salir arrancando y me van a dejar solo. Me abandonarán. Mateo registra en el Evangelio que escribió Mateo, el capítulo 26, verso 56, registra esto de manera dramática. Dice: entonces los discípulos, dejándole, huyeron. Los discípulos vivieron con el verbo hecho carne. Los discípulos lo vieron lleno de gracia y de verdad. Los discípulos escucharon de Jesús sabiduría incomparable. Lo vieron hacer prodigios y milagros. Pero esa noche huirían y dejarían a su maestro solo. Zacarías, el profeta, escribe en su libro, capítulo 13, verso 7: hiera el pastor y se dispersarán las ovejas. Como podemos ver, los discípulos huyeron, habiendo confesado antes que ahora creemos que has salido de Dios, ahora entendemos que sabes todas las cosas. Y esto a nosotros nos tiene que despertar inmediatamente a meditar que no es suficiente conocer intelectualmente lo que el Señor dice. No es suficiente saber teología, por decirlo de una manera, y solo llenar la cabeza de teología. Y la palabra del Señor, estudiar la Biblia solo para saber más, y para saber más teología, pero ese conocimiento no se anida en el centro de nuestra vida. Porque cuando es así, pasa lo que le pasó a los discípulos. Cuando sopla el viento en contra, por mucha teología que tengamos en la cabeza, vamos a salir huyendo. No vamos a soportar la presión. Porque la palabra de Dios no está morando en nuestro corazón. Thomas Watson decía de que no llenes tu cabeza solo de teología. No estudies la Biblia solo para llenar tu cabeza de teología. Estudia la Biblia para conocer al Dios que está en la Biblia. Porque si tú te llenas la cabeza de teología, Thomas Watson decía: el diablo es teólogo. El diablo es teólogo. Pero el diablo no obedece. Por eso que es diablo. Por lo tanto, nosotros debemos saber teología. La palabra del Señor tiene que morar en nuestro corazón y tenemos que obedecer la palabra del Señor. Esa es la gran diferencia. Y antes de seguir, hermanos, yo creo que nosotros debemos dar gracias a Dios, porque nosotros tenemos el santo privilegio de tener la historia completa. Tenemos la Biblia completa y tenemos la historia completa, porque nosotros nos podríamos quedar en el verso 32 y quedarnos con lo que el Señor les dijo. ¿Creen en mí? Seguro. Pero si en media hora más van a arrancar, me van a dejar solo. Podríamos quedarnos con esa parte de la historia. Pero por eso que digo, debemos dar gracias a Dios porque tenemos las Sagradas Escrituras y tenemos la historia completa. ¿Por qué digo eso? Porque estos mismos hombres, cuando vino el Espíritu Santo, estos mismos discípulos que fueron cobardes, débiles, inmaduros espiritualmente, que huyeron esa noche y dejaron solo a Jesús,
estos mismos hombres serían transformados y proclamarían el Evangelio con poder. Registro de eso tenemos en el libro de Hechos, capítulo 2. Y no solamente proclamarían el Evangelio con poder, lo harían en medio de una oposición y persecución de los judíos. También tenemos registro de eso en el libro de Hechos, capítulo 4, capítulo 5. Y luego la historia nos dice que los discípulos, los apóstoles y los primeros cristianos en el primer siglo sufrieron una persecución atroz a manos de hombres impíos. Fue una persecución cruel y despiadada. Por eso que les digo que debemos dar gracias a Dios, porque tenemos la historia completa. Y esa es la historia completa que nosotros debemos mirarnos como cristianos. Pero volviendo a la pregunta, cuando el Señor dijo, ahora creen, esa pregunta hoy también es para nosotros, hermano. También es para nosotros. ¿Crees, hermano? Te pregunto yo. ¿Crees? ¿Crees toda la palabra del Señor? ¿O crees lo que te gusta? Las partes que te gustan y las que no te gustan no las crees y es más, las cuestionas. Primeramente, hermanos, para creer necesariamente, hermano, necesariamente nuestra vida cristiana debe partir desde la cruz de Cristo. Necesariamente. Si tú no has estado allí, ante la cruz del Señor, difícilmente podrás ser un cristiano que cree todo lo que el Señor dice en su palabra. Jesús les pregunta si ahora creen, porque la hora de la prueba de la fe de estos discípulos había llegado. Había llegado la hora de la prueba de su fe. Y esta prueba va a ser muy dura esta prueba. Y esta prueba nos va a mostrar que aunque afirmaron creer, en el versículo 30, afirmaron creer y afirmaron saber ahora, ellos y dijeron entender todas las cosas. Eso es lo que hicieron ellos. Afirmaron creer y que creyeron y que entendieron todas las cosas. Pero lo hicieron, como dice el verso 32, como dije al principio, lo hicieron depositando toda su confianza en ellos mismos. Esa fue la confesión que hicieron ellos. Por eso que dije que les va a mostrar el Señor con esto que su fe no era firme, para nada firme. Pedro dijo, voy contigo, Señor, hasta la muerte. Y esa noche lo negó 3 veces. Esa noche los discípulos entonces dejarían solo a Jesús, huirían despavoridos, y solo Jesús se mantuvo firme. Solo Él se mantuvo firme. Y ahí está la diferencia que dije al comienzo. Los discípulos confiaron en ellos, depositaron su confianza en ellos, pero el Señor tenía su fe depositada en su Padre. Por eso Él se mantuvo firme, porque Él confió en su Padre y dijo que no estaría solo, que el Padre estaría con Él. Y sabemos que así fue. Durante todo el ministerio del Señor, el Padre estuvo con su Hijo. Desde el comienzo, en el bautismo, sabemos que el Señor dijo, este es mi Hijo amado. Más tarde, en el monte de la transfiguración también, el Señor, el Padre, dio testimonio de su Hijo. Siempre estuvo con su Hijo. Solo no estuvo con su Hijo en los momentos que el Señor estuvo colgado en la cruz. Eso nosotros lo sabemos, es un misterio que seguramente vamos a hablar más adelante. Pero es en ese momento que el Señor dejó de tener el favor de su Padre porque estaba cargando el pecado de todo su pueblo. Por eso que de ahí las palabras, las fuertes palabras del Señor, las conmovedoras palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero volviendo a lo que dice ahora el Señor, que el Padre estaba con Él, Juan registra en el capítulo 8, en el verso 29, Jesús dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y aquí está la clave, hermano. Aquí está la primera clave. Porque nuestra comunión con el Padre necesita que nosotros también hagamos lo que al Padre le agrada. Entonces, para no huir de Jesús, debes amar a Jesús. Cuando tú amas a Jesús, el Padre te amará.
y el Padre no te dejará nunca solo. Porque si tú amas a Jesús, tu actitud sincera será agradarle. Aunque tú sabes que no puedes agradarle de manera perfecta, pero tu actitud va a ser esa. ¿Por qué? Porque tú confías en Dios. Tú no confías en ti. Porque si tú confías en ti, tú no vas a agradar al Señor. No puedes agradar al Señor confiando en ti. La manera que tienes de agradar al Señor es confiando en Él, amando a su Hijo, y el Padre te amará a ti. Eso desde el punto de vista de nuestra comunión con el Señor. Pero también podríamos decir, hacer una relación de persona a persona. También podemos hacer esa relación, porque puede que las personas quieran abandonarte. Así como los discípulos abandonaron a Jesús, el mensaje es que nosotros no abandonemos al Señor. La clave está que hagamos lo que Él agrada, que le agrada al Señor, amar a su Hijo. Pero también puede ocurrir en las relaciones humanas que alguien quiera abandonarte a ti, o tú puedas abandonar a alguien. Entonces puede que las personas quieran abandonarte, y de hecho lo hacen, porque las personas defraudan. Lamentablemente, a nosotros no nos cuesta nada defraudar. Lamentablemente es así. Y también hay personas cristianas, o que se dicen ser cristianas, que también defraudan. También defraudan. Y algunos pueden parecer cristianos muy correctos. Muy correctos, pero yo hago esta comparación. Yo digo, son como un piano. Me acordé de esto porque vi un piano cuando venía llegando. Son como un piano. Se ven espectaculares, bonitos por fuera. Pero no hace falta más que teclear la tecla correcta para darnos cuenta o que no suena o que está totalmente desafinado. Por lo tanto, como digo, las personas te pueden abandonar. Eso puede ocurrir. Cristianos pueden abandonarte, puede ocurrir. Pero si te abandonan porque predicas el Evangelio fielmente, Dios no te abandonará. Dios no lo hará. Porque para eso te ha llamado. Para agradar al Señor predicando la palabra. No para agradar a los hombres. Y predicando el Evangelio. Y lo más importante, viviendo el Evangelio. De esa manera te vas a mantener firme junto a Jesús y no huirás de Él. ¿Qué más enseñanzas o aplicaciones podemos extraer de este pasaje, del versículo 32? Porque el Señor, como dije, nos relata este versículo que el Señor le dice a sus discípulos lo que iba a ocurrir. Ahora, durante nuestra vida como cristianos, al igual que los discípulos, nuestra fe puede flaquear, nuestra fe puede ser tambaleante, podemos ser débiles, podemos dudar. Y al igual que los discípulos, nuestra fe también va a ser puesta a prueba. Igual como ocurrió con ellos esa noche, también va a ser puesta a prueba nuestra fe. Puede que algún hermano en este estado que estoy describiendo, flaqueando en la fe, siendo débil, están titubeante. En ese estado puede que un hermano se vea tentado a huir y abandonar el Evangelio. Puede que eso ocurra. Y la causa para eso puede ser la persecución, como ocurrió esa noche. Los discípulos se vieron perseguidos y decidieron huir. La persecución puede ser una causa para que tú quieras huir, abandonar el Evangelio. Puede alguien ejercer persecución sobre ti personalmente. O puede el Estado ejercer persecución sobre los creyentes, como ocurre en otros países. Eso ya está ocurriendo. Los estados están legislando para perseguir a los cristianos. Y puede ser para ti moverte de las convicciones que tienes. Y ahí debo hacer una aclaración inmediata, porque si a nosotros nos mueven muy fácilmente de nuestras convicciones, es más que seguro que nunca las tuvimos. Porque cuando tú estás convencido de algo,
muy difícil que te muevan con facilidad. Entonces el creyente puede pensar, cuando se ve perseguido, que el costo de seguir a Jesús es muy alto. Y cuando ve que el costo es tan alto, prefiere huir. Prefiere desertar del verdadero evangelio, alejarse de Jesús y volver a su antigua vida en el mundo. Otros consideran, al considerar el costo, probablemente no se van al mundo, a su antigua manera de vivir, pero buscan un lugar donde el costo de seguir a Jesús no sea tan alto, no sea tan elevado. Entonces buscan un lugar donde se predique un evangelio diluido, un evangelio desfigurado, acomodado a la cultura del mundo, porque un lugar así es más aceptado por el mundo, donde me motiven psicológicamente, donde me digan que yo soy importante, y además que sea un lugar entretenido, que la música sea bien pegajosa, que las luces se encandilen, pero que terminen apagando el evangelio. Pero la persona que busca un lugar así dice, bueno, al fin y al cabo, estoy más seguro aquí, estoy más mimetizado con el mundo, es muy poco probable que aquí me persigan. Entonces, huyes de Jesús, huyes de su evangelio, cuando sacas la vista de Cristo y la pones en ti. Ese es el centro del asunto. Y muchas veces, hermanos, la persecución no es externa, no viene de afuera. La persecución viene de ti mismo. Escucha lo que te voy a decir. Viene de ti mismo. Y ese tipo de persecución es muy triste, porque eso ocurre cuando tú pones la vista en ti, empiezas a confiar en ti y no a confiar en el Señor. Entonces tú le das lado, le das cabida, le permites al viejo hombre, a tu antigua naturaleza, que se opone a la voluntad de Dios, le permites que te aleje de tu verdadera identidad en Cristo. Entonces tu vieja naturaleza es la que te persigue, la que te insta a huir del Evangelio, a huir de Jesús. Una de las marcas de la salvación, hermanos, es tener vergüenza por la vida que uno llevaba antes de venir a Cristo. Eso es así. Porque esa antigua vida estuvo caracterizada por pasiones pecaminosas, por impulsos para pensar y hacer el mal. No solo pensarlo, sino que hacer el mal. Poner oídos a malos consejos, tomar malas decisiones, que ahora vienen a ser muy malos recuerdos. Pero el error está que tú le quieres dar vida a algo que ya está muerto. Entonces le vuelves a prestar atención al viejo hombre, sus tentaciones y malos consejos, malos recuerdos, malas decisiones. Todo eso viene a poner culpa de nuevo en tu conciencia. Y al verte así en tu vida cristiana, ¿qué es lo que ocurre? Que la palabra fracaso comienza a perseguirte. La palabra fracaso empieza a aparecer, resuena en tus oídos que tú no calificas. Y dices, yo soy un fracasado en la fe. No puedo ser excelente al servicio de Dios. No soy apto. Entonces solo quieres desertar. Y el diablo se aprovecha de eso y está empeñado en que saques tu vista de Cristo. Está empeñado en eso. Que saques tu vista de lo eterno y que pongas tu vista en ti mismo, pero no en la nueva criatura que tú eres. El diablo quiere que pongas tu vista en lo que tú ya no eres. Y que veas entonces que no calificas para el reino de Cristo. Pero hermano, hermana, ¿quién te ha dicho que calificas? Tú no calificas. No tienes mérito ni excelencia alguna para calificar por ti mismo en el reino del Señor. Solo calificas en el reino de Cristo por los méritos y excelencia de nuestro Señor Jesucristo. Solo por eso. Entonces tú debes recordar, hermano, no olvidar que tu viejo hombre
o a tu viejo hombre, no le debes dar lugar a que te persiga. Y esa es la lucha de la cual el apóstol Pablo habla en la carta a los romanos. ¿Por qué no le debes dar lugar? Porque tu viejo hombre, tu viejo yo, fue crucificado juntamente con Cristo. Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hermanos, cada vez que venga el enemigo y quiera sentarse al lado tuyo para acusarte y para avergonzarte, muéstrale la cruz de Cristo y que la sangre vertida en esa cruz te limpió de todo pecado y te hizo una nueva criatura. Hermano, tu vida como cristiano ya no se trata de tu viejo yo, se trata de Cristo haciendo la obra en ti. Por lo tanto, tu deber es creer lo que el Evangelio dice de ti. Si has nacido de nuevo, hermano, si tú has nacido de nuevo, tú estás revestido de Cristo. Tus ropas sucias fueron quitadas y fuiste revestido de Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 27. Si tú has nacido de nuevo, hermano, estás revestido de Cristo, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Y Pablo no está hablando aquí del bautismo de la señal, está hablando de la muerte. Todos los que han muerto en Cristo, los que han sido crucificados juntamente con Cristo, están revestidos de Cristo. Hermano, debes apropiarte del Evangelio para poder decir con todo el gozo y gratitud, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Busca la sabiduría de lo alto, hermano, para que el fantasma de tu viejo yo y la vergüenza de tu vieja naturaleza no te persiga y te haga huir de Jesús y abandonar el Evangelio, hermano, y abandonar la congregación de los santos. Eso es algo así como salir corriendo de Getsemaní, de la comunión íntima con Cristo, nuestro Salvador. Hermano, si tú tienes que huir, que sea hacia Cristo. Esa es la única dirección correcta. No hay alternativas. Si tú tienes que huir, huye a la cruz de Cristo. No huyas para ninguna otra parte. Los discípulos esa noche no se negarían a sí mismos. Se amarían más a ellos que a Jesús y lo dejarían solo. Y cada vez, hermanos, que tú confías más en ti, te pones tú como más importante que Jesús, estás haciendo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. No quieres negarte a ti mismo, aún te amas, aún eres tu propio ídolo. Y podrás de esa manera incubar la idea de dejarlo todo, de huir de Jesús. Pero hay un consuelo, porque el Señor en el versículo 32 no se queda ahí. El Señor va a avanzar al 33. Hay un consuelo. Lo primero que quiero decir con respecto al consuelo es que, bueno, Jesús no quiere aplastar a los discípulos con la declaración que hizo. Pero el consuelo es que Jesús llamó a sus discípulos sabiendo todo lo que iba a ocurrir con ellos. Todo. Y la palabra del Señor dice que los amó hasta el fin. Si tú eres hijo de Dios, hermano, si tú eres hijo de Dios, tú no te escaparás de la mano del Señor. A lo mejor te quieres soltar de la mano del Señor, pero si tú eres hijo, no vas a poder. El Señor nunca te va a dejar que te sueltes de su mano. Por lo tanto, si tú eres un hijo de Dios, el Señor te va a ir a rescatar del mundo, o va a ir a rescatarte de la falsa religión, o va a ir a rescatarte de ti mismo. Por lo tanto, hermano, si lo que yo te digo es que el Señor eligió a sus discípulos sabiendo todo lo que iba a ocurrir y que los amó hasta el fin, ¿crees que contigo será distinto? ¿Tú crees que Jesús te escogió porque tú nunca te habías equivocado? ¿O tú crees que Jesús te eligió porque nunca te equivocarías y tropezarías con el pecado?
Hermanos, a ti el Señor te escogió y también te amará hasta el fin de tus días con amor eterno. Por lo tanto, vuelvo y repito, el Evangelio no se trata de ti, se trata de Cristo haciendo la obra en ti. Por lo tanto, si las malas decisiones en tu vida te hacen ver que torciste tu camino, lo único que tienes que hacer es arrepentirte, ir a la cruz de Cristo y pedir perdón, y Él enderezará tu camino. Eso va a ser así. Pero tenemos que dejar de amarnos a nosotros mismos, confiar en nosotros mismos, y debemos amar a Cristo con todo nuestro ser. Si no es así, hermanos, si esa no es nuestra realidad, nos exponemos, tarde o temprano, nos exponemos a huir de Jesús como lo hicieron sus discípulos. Versículo 33. Estas cosas les he dicho para que en mí tengan paz. ¿Qué es lo que el Señor les había dicho? Al comienzo dije que hemos revisado desde el inicio del capítulo 13, ahora finalizando el capítulo 16. Entre muchas de las cosas que el Señor le dijo a sus discípulos fue, por ejemplo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. No les dejaré huérfanos. Si el mundo los aborrece, si el mundo les aborrece, sepan que a mí ha aborrecido antes que a ustedes. Estas cosas os hablo, le dijo el Señor, estas cosas les digo para que no tengan tropiezo. El Padre mismo les ama, porque ustedes me han amado, les dijo el Señor, y han creído que yo salí de Dios. Salí del Padre, pero es necesario que yo retorne al Padre. Ustedes llorarán y se lamentarán, pero su tristeza se convertirá en gozo. Por cuanto yo vivo, les dijo el Señor, ustedes también vivirán. Todas estas cosas Jesús se las dijo a sus discípulos antes, para que cuando ocurran se acuerden que ya se las había dicho. Hermanos, comprender la gracia del Señor, comprender las promesas del Señor, el amor de Dios, depositar nuestra fe en Él, trae como resultado paz para nosotros. Ese es el resultado que trae para nosotros confiar en el Señor. Comprender la gracia maravillosa del Señor, sus promesas. Porque la palabra del Señor es una fuente infinita de paz. Eso es la palabra del Señor. Y quiero detenerme en esta palabra, paz. ¿De qué paz nos habla el Señor? Juan registra en el capítulo 14, verso 27, que el Señor ya se había referido a la paz. Dice, el Señor dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En medio de nuestras tribulaciones y aflicciones tendremos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Al comienzo les dije que deben apropiarse del Evangelio, hermano. Deben apropiarse del Evangelio porque mientras más nosotros comprendemos el Evangelio y mientras más nosotros vivamos el Evangelio, o sea, lo pongamos en práctica, será en la misma medida que vamos a experimentar y disfrutar la paz que el Señor nos da. Jesús les dice a sus discípulos y hoy nos dice a nosotros, para que en mí tengan paz. Para que en mí, dice el Señor. Hermanos, fuera de Él, fuera de Jesús, no hay descanso para nuestras almas. No hay. Fuera de Jesús nunca nosotros vamos a encontrar verdadera paz. Y esta paz, hermanos, es mucho más profunda y mucho más poderosa en nosotros cuando sabemos que por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Él nos reconcilió con el Padre. Nos puso en paz con Dios. Y no hay mayor bendición que esto, hermanos, que estar en paz con Dios y tener libre acceso al trono de la gracia. ¿Qué bendición más grande puede haber para un hijo de Dios que tener acceso libre al trono de la gracia? ¿Por qué? Porque el Señor
nos reconcilió cuando Él murió en la cruz. Por eso que la paz del Señor, como dije hace un momento, sobrepasa todo entendimiento. Esta paz de la cual nos habla el Señor no se parece en nada a la paz que el mundo puede ofrecernos, porque el mundo también te ofrece una paz, pero la paz que te ofrece el mundo en realidad nunca te va a dar paz, y te la ofrece por medios que jamás podrán darte paz verdadera, como decía. Y esa falsa paz lo que hace, ¿qué es lo que hace la falsa paz que te ofrece el mundo? Esa falsa paz lo que hace es apagar tu conciencia. Eso es lo que hace la paz que ofrece el mundo. Apaga tu conciencia. ¿Y cómo lo hace? De maneras muy simples. De maneras muy simples. Por ejemplo, con mucha diversión. Con mucha diversión el mundo hoy día apaga tu conciencia. Y tú crees tener paz. Con mucho entretenimiento. Hoy día el mundo te aturde con mucho entretenimiento. Y tú crees que con ese entretenimiento puedes sentir paz. También lo hace tentándote con vicios de todo tipo. Drogas, fármacos, que te hacen olvidar. Porque el mundo cree que si olvido, entonces tengo paz. Y la paz falsa del mundo te aturde entonces con cosas vacías. Pero eso no logra hacerte sentir paz, porque la paz del mundo depende de cómo te va en la vida. ¿Te has dado cuenta de eso? Esa paz depende de cómo te va en la vida. O sea, la paz que ofrece el mundo depende de tu entorno. De eso depende la paz que te da el mundo. De las circunstancias que tú estás viviendo. Por eso, hermanos, que el estado de ánimo de una persona que vive en su mente natural tiene cambios tan abruptos en su ánimo. Del cielo literalmente pueden caer al infierno. Pero si todo está bien, miel sobre hojuelas, como decimos nosotros, entonces se sienten bien. Casi caminando en el aire, porque todo está bien. Pero si las cosas van mal, se sienten morir, porque esa paz del mundo depende de lo que ocurre alrededor de las personas. Esa es la falsa paz que ofrece el mundo. Pero ahora vamos a hablar de la verdadera paz, de la paz que nos da el Señor, y que nadie te va a dar la paz que el Señor puede darte. Y esa paz que nos da el Señor no significa que en nuestra vida los conflictos estén ausentes. No hay ausencia de conflictos en nuestra vida porque el Señor nos da paz. Eso lo tienes que tener claro desde el principio. Jesús les dice a sus discípulos, y hoy también nos dice a nosotros, en el mundo tendréis aflicción. En este mundo caído bajo pecado, un verdadero cristiano nunca se va a sentir cómodo. Nunca va a estar satisfecho, podríamos decirlo, en otro término. Porque nuestra forma de pensar y de vivir no tiene comunión con la forma de pensar y vivir que tiene el mundo. Y eso indudablemente a nosotros nos va a traer aflicción. Por eso, hermanos, por eso es que nosotros anhelamos la segunda venida de Cristo. ¿Amén? Amén. Porque nosotros no queremos sufrir más aflicción. Ya queremos estar con Él. La paz que tenemos en Cristo, hermanos, es la que nos permite mantenernos en pie en medio de las aflicciones y tribulaciones. Jesús nos dice, estas cosas os he hablado. Todo lo que habló el Señor, todo lo que está en el Evangelio, en las cartas de Pablo, en las cartas de Pedro, Santiago, Judas, Antiguo y Nuevo Testamento, todo lo que está en la Biblia, todas esas cosas os he hablado. En el mundo tendréis aflicción, pero si confían en mí, ustedes van a tener paz. Y Jesús, hermanos, nos habla con verdad. Nos habló con verdad y nos habla con verdad. Él no vino, hermanos, a entretenerte con el Evangelio de la prosperidad. Él no vino a eso. Él no vino a decirte, pare de sufrir. Él no tiene nada que ver con esas charlatanerías. Nada que ver. Jesús nos dice, no busques la paz en las cosas del mundo, porque en el mundo vas a sufrir sí o sí. No esperes otra cosa. En el mundo vamos a sufrir sí o sí. Y no vamos a encontrar paz en el mundo. Hermanos, el mundo es una máquina de producir
aflicción. Eso es lo que es el mundo. Es como esas imprentas. No sé si los más jóvenes me van a entender, pero los más viejitos sí. El mundo es como esas imprentas que entregaban ejemplares del periódico, no sé si se recuerdan, una cantidad de ejemplares del periódico por minuto enorme, una tras otra. Bueno, eso es el mundo, es como esa imprenta, una productora de problemas. El mundo es una productora de problemas, de aflicciones. Y tarde o temprano, hermano, tarde o temprano va a llegar a tus manos un periódico con malas noticias. Y nosotros vamos a experimentar aflicción de este lado de la gloria. En este mundo caído puede ser donde tú estés. No necesitas estar en un lugar especial para pasar por aflicción. Es donde tú estés, donde tú te desenvuelves en tu vida cotidiana. Con quien compartas puedes tener aflicción. Incluso tu propia familia no convertida puede ser un motivo de aflicción para ti. Tu propio cuerpo te puede traer aflicción con una enfermedad, por ejemplo. Solo se necesita un minuto para que cambie tu vida y para que tú veas cuán frágil eres y cómo puedes ser capturado por la aflicción. Sin ir más lejos, la semana pasada, una vereda trajo aflicción a mi esposa y trajo aflicción a mí y a mi familia. Así de frágiles somos. En un minuto cambia la vida. Tú me puedes decir, hermano, pero qué novedad me está diciendo usted, hermano, si esto le pasa a todo el mundo. Claro, es así, le pasa a todo el mundo, pero hay una gran diferencia con el mundo, porque cuando estamos en Cristo, las tribulaciones a nosotros no nos derrumban. Su paz nos da una tranquilidad sobrenatural, una calma y una serenidad que podríamos decir no tiene explicación, pero sí tiene explicación. Esa calma y esa serenidad sobrenatural que sentimos es porque solo puede venir al saber que Dios es soberano y que Él controla todas las cosas por medio del poder de su palabra, que Él no se equivoca, que para Él no hay accidentes, en Él no hay error. Por eso que esa paz sobrepasa todo entendimiento. Esa paz viene también por saber, hermanos, que Dios es nuestro amoroso Padre. Por eso también sentimos una paz sobrenatural, al saber que el Creador de todas las cosas es nuestro amoroso Padre. Y es nuestro amoroso Padre por causa de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Si el Señor no hubiera llevado a cabo la obra redentora, nosotros no hubiéramos sido adoptados en la familia de Dios. Y esa paz, hermano, y esa paz sí que es verdadera en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero falta algo más, hermano, que es necesario decirlo. Creo haberlo dicho en otra oportunidad. Me voy a repetir. Ser cristiano es difícil. Si fuera fácil, todos serían cristianos. Ser cristiano es difícil. Porque para nosotros, ser cristianos, debemos negarnos a nosotros mismos. Entonces ahí viene la pregunta, ¿estamos dispuestos nosotros a negarnos a nosotros mismos? Porque cuando nosotros somos cristianos, el Señor nos va a enseñar que es un privilegio sufrir por Él. Entonces cuando ya vienen esas palabras, sufrir por el Señor, ¿qué me quiere decir el Señor? Tengo que sufrir por el Señor, tengo que sufrir por Él. Entonces ahí viene la palabra que dice, bueno, ustedes si no se niegan a sí mismos no son dignos de mí. Entonces, ¿estamos dispuestos nosotros a negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz, nuestra sentencia de muerte? Porque eso es tomar la cruz, nuestra sentencia de muerte. Si nosotros no morimos, nunca vamos a ser verdaderos discípulos de Jesús. Nunca. Tomar la cruz no es llevar una enfermedad. Sufro una enfermedad y esta es mi cruz. Tomar la cruz es aceptar la sentencia de muerte que hay sobre nosotros. Porque para poder ser discípulos verdaderos de Jesús, nosotros debemos morir. Si tú no estás dispuesto a morir, entonces
no vas a estar dispuesto a ser un discípulo de Jesús. Vas a ser de la multitud, del montón que seguía a Jesús. Pero cuando el Señor se giraba y abría su boca, la mitad se iba. Es más de la mitad se iba. Si tú no estás dispuesto a morir, va a pasar eso. El Señor va a abrir su boca y tú vas a huir, como los discípulos huyeron esa noche de Getsemaní. Tienes que morir a tus ídolos para poder ser un discípulo seguidor de Jesús. Por lo tanto, cuando tú quieras tomar decisiones para seguir a Jesús, si hay un ídolo aquí que tú estás mirando con el reojo con la vista de reojo, tú ves un ídolo ahí, y ese ídolo, en el fondo, lo que hace es que tú dudes de tomar la decisión de, no, yo voy a seguir a Jesús. Si hay un ídolo ahí que interfiere en eso, no eres digno de seguir a Jesús, porque no tiene que haber nada que se interponga entre tú y Jesús. Nada. Tienes que morir para ser un verdadero discípulo. Por eso que dije que ser cristiano es difícil. No es fácil ser cristiano. Y por eso que dije esto, para poder decirte lo que viene ahora, que algo falta de lo que yo iba a decir, que tengo que decirte. Que debes tener en cuenta que a nosotros los cristianos se nos añade sufrir por el Señor. Por eso que dije todo lo anterior. Y debemos sentirnos privilegiados por eso. Es un privilegio poder sufrir por el Señor. Y Él nos advirtió que el mundo nos aborrece porque lo aborrecieron a Él primero. Hermanos, vivir para Cristo es hermoso. Es glorioso vivir para el Señor. Pero no se nos ha prometido un camino fácil. Para nada. Mientras vivamos en este mundo, hermanos queridos, todo discípulo debe saber que hay un costo por ser fiel a Cristo. Y que el mundo te aborrezca. Debes esperarlo. Será inevitable. Claramente, si eres fiel a la palabra de Dios y a las convicciones que emanan de ella. Puede ser inquietante lo que te estoy diciendo, puede ser inquietante lo que te digo, pero Jesús nos habla estas cosas sin irse por las ramas, como decimos nosotros en lenguaje coloquial. Él es franco y directo, para que tengamos paz en Él, para que confiemos en Él y no nos desanimemos. ¿Recuerdan lo que ocurrió con el apóstol Pablo en la ciudad de Listra? Estudiando este pasaje, es natural que uno vaya a buscar aflicción en la Biblia. Y muchos ministros de la palabra sufrieron. Está escrito en la palabra del Señor el sufrimiento de muchos de ellos. Y Pablo es un ejemplo. ¿Se recuerdan lo que ocurrió en la ciudad de Listra? Bueno, si no se recuerdan, yo se los voy a recordar. Pablo fue apedreado en la ciudad de Listra. Y fue sacado de la ciudad pensando la gente que Pablo estaba muerto. Lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, después que lo apedrearon. ¿Y saben lo que hizo Pablo al otro día? Pablo al otro día se fue a la casa de un hermano y estuvo un mes descansando mientras se le sanaban las heridas. No, eso no es lo que dice el relato. El relato dice que Pablo al día siguiente se fue a Derbe con Bernabé a predicar el Evangelio. Después que había sido apedreado y dejado fuera de la ciudad casi muerto. Y luego él vuelve a Listra. Imagínense, él vuelve a Listra, a la ciudad donde casi lo mataron. ¿Y para qué volvió a Listra? Para verse con los hermanos y que los hermanos le dijeran: oh, qué lástima, Pablo, lo que te pasó, pucha, lo sentimos, qué lata, mira lo que hicieron esta gente contigo, te apedrearon. No fue así. Pablo volvió a Listra y dice que él confirmó el ánimo de los discípulos. Él confirmó el ánimo de los discípulos. Y escucha cómo le confirmó el ánimo a sus discípulos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Hermanos, nosotros vamos rumbo a la patria celestial, pero tendremos tribulaciones durante el camino.
¿Qué ejemplo nos da Pablo, hermano? ¿Qué ejemplo nos da Pablo? Y nosotros tan cómodos con nuestro evangelio, pensando que somos cristianos porque venimos todos los domingos a cantar media hora, a orar y a escuchar la palabra. Y como dice mi pastor Miguel, muy sabiamente, el otro domingo no me acuerdo qué dijo el pastor en el sermón pasado. ¿Qué evangelio más cómodo tenemos nosotros, hermano? Pablo, quedamos pequeñitos, hermano. Quedamos pequeñitos frente a la entrega de Pablo por amor a su Señor y por amor a los escogidos. Pablo describe sus sufrimientos también en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versos 23 al 29. Si quieren me acompañan, le damos lectura rápidamente, porque es necesario. Esto nos confronta a nosotros como cristianos. 11, versos 23 al 29, dice: somos ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, dice. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado, lo que acabamos de ver. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Tremendo. Y Pablo también en esta carta dice, a raíz de que él habla de sus tribulaciones, dice en uno de sus versículos, dice: de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Vamos a tener aflicción, hermano, en este caminar. El evangelio no es fácil, el evangelio es para valientes. Como decía mi hermano Jason en la mañana, si tú romantizas el evangelio, si tú le das una mirada romántica, te estás equivocando. El evangelio es para valientes. La vida de Pablo confirma lo que dijo Jesús totalmente. En el mundo tendréis aflicción. Y es probable que nosotros no podamos entender muchas de nuestras aflicciones, porque nos vamos a ver nosotros en medio de estas aflicciones, en tormentas, igual como la que tuvieron los discípulos en el mar de Galilea. Y tú vas a estar azotado por esa tormenta, pero en medio de esa tormenta lo que tú tienes que tener claro es que el Señor está contigo y que en el momento correcto Él va a hablarle a esa tormenta y esa tormenta va a cesar. Eso tú tienes que tenerlo claro. Por lo demás, un dicho entre los marinos: un mar en calma no hace un marinero. El marinero se hace en un mar tempestuoso. Ahí se hace un marinero. Entonces, lo que te decía, en el mundo vamos a tener aflicción y es probable que no podamos entender muchas de nuestras aflicciones. Pero las aflicciones, aunque te cueste aceptarlo, hermano, aunque te cueste aceptarlo, son bendiciones de Dios. Aquí sí que me volví loco. Pero eso es. Si tú vas a las Sagradas Escrituras, las aflicciones son bendiciones de Dios, aunque nos cueste aceptarlo. Ya que por medio del sufrimiento, hermano, es que Dios logra librarnos de nuestras más arraigadas idolatrías. No tiene otra forma de hacerlo así. El Señor te va a dejar que pases por un valle de sombra para acabar con tus idolatrías. Pero como tú confías en el Señor, en medio de esa aflicción no te vas a derrumbar. Es más, si las aflicciones te mantienen aferrado a Cristo, se está cumpliendo en ti que todo obra para bien. Porque no hay mayor bien, hermanos, no hay mayor bien en este mundo que Dios haya resuelto hacerte, hermano, conforme a la imagen de su Hijo. No hay mayor bien que ese. Confíen, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Así nos dice el Señor. Por medio de su muerte en la cruz, Cristo venció el mundo.
el mundo de maldad que domina esta sociedad, que se opone a Dios, porque es dirigido por el príncipe de las tinieblas. Pero ese mundo ya fue vencido por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él está ahora a la diestra de Dios, en las alturas, intercediendo por su iglesia. Eso es lo que está haciendo nuestro Señor ahora. Y la cruz no fue una derrota. Yo he vencido al mundo, dice. La cruz no fue una derrota, como dice el hombre impío que gobierna el Vaticano. La cruz de Cristo no fue una derrota. Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente. Y escucha, triunfando sobre ellos en la cruz. Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, así que podríamos decirlo de esta manera, así que por cuanto nosotros participamos de naturaleza humana, Él participó de lo mismo, para destruir, ¿escuchan? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Eso es lo que sucedió en la cruz, hermanos. En la cruz del Calvario, la más grande victoria llevada a cabo sobre este mundo. Jesús derrotó al diablo, Jesús derrotó el pecado y Jesús derrotó la muerte y le dio muerte a la muerte. Porque los hijos de Dios ya no mueren. Ahora nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, si tú te das cuenta, el cristiano pelea la batalla, termina la carrera guardando la fe. Fe que le dice que Cristo, su Salvador, venció el mundo. Por lo tanto, Él es en Cristo un vencedor. Y el Señor, juez justo, dice su palabra, le tiene guardada una corona. Te tiene guardada una corona el Señor. Una corona de justicia que te va a dar el día que Él venga en gloria y majestad. Porque tú sabes que Él venció el mundo y tú sabes que en Él eres vencedor. La batalla ya está ganada por Cristo. Somos más que victoriosos. Entonces, las aflicciones siempre son para que demos testimonio del poder de Cristo. Yo antes decía, las aflicciones podrían ser, o las aflicciones me atrevo a decir, era como muy tímido, como que no me convencía en mi cabeza de esto. Pero el Señor, la experiencia misma te muestra que es así. Las aflicciones siempre son para que demos testimonio del poder de Cristo. Siempre. De hecho, el Evangelio se propagó y se propaga con más intensidad cuando los cristianos pasan por aflicción, cuando los cristianos son perseguidos, por ejemplo. Pablo estuvo en prisión y las prisiones de Pablo ayudaron a propagar el Evangelio. Escuché decir a un predicador que la carta a los filipenses, por ejemplo, era la carta del gozo de Pablo. Y Pablo no escribió esa carta en una habitación de un hotel 5 estrellas. Esa carta él la escribió en prisión, en un calabozo. Quiero decir con esto, hermanos, que las cosas que nosotros vemos como mal, Cristo las usa para bien. Si la aflicción te acerca más a Dios, bendita aflicción, decía Spurgeon. Bendita aflicción. Por lo tanto, hermanos, debemos recordar siempre estas palabras. No se te vayan de tu memoria. En el mundo tendréis aflicción, pero no teman, confíen. Yo he vencido el mundo. Por lo tanto, cuando estemos pasando por aflicción, debemos ser pacientes, hermanos. Tener paz en Cristo. Así podremos ser cristianos que aprendemos de las tribulaciones y que maduramos espiritualmente. Si confías solo en Cristo ahora, escucha lo que voy a decir ahora, si confías solo en Cristo para salvación de tu alma, eres más que vencedor en Cristo Jesús, porque no hay otra forma de que tú seas salvo, solo poniendo tu confianza en Cristo. Entonces así la victoria de Cristo es tu victoria, por medio de la fe. Entonces, hermanos, dicho todo esto, no hay razón alguna para nosotros andar lamentándonos, angustiados por la vida.
No hay razón alguna, dando la impresión que somos personas dignas de lástima. No hay razón alguna, porque no lo somos. Porque el Señor nos ha provisto de toda la sabiduría, hermano, del Evangelio. Aquí está toda la sabiduría del Evangelio para derribar los muros que se levantan frente a nosotros. Grábate esto, hermano, hermana, grábatelo en tu cabeza. Si nosotros nos vamos de este mundo, ya sea que Cristo viene por su iglesia, o que Cristo viene personalmente por ti, porque Él decidió detener el reloj de tu vida, cualquiera sea la instancia. Y aquí me voy a tomar de unas palabras del pastor Sugel Michelén, que escribe en uno de sus libros, refiriéndose al tema de la victoria de Cristo. Cualquiera sea la instancia, si tú has nacido de nuevo, si tú has muerto a ti mismo, cualquiera sea la instancia, hermano, hermana, de aquí nosotros nos vamos victoriosos, no derrotados. De aquí te vas victorioso, hermano. Si el Señor en 5 minutos más decide sacarte de este mundo, de aquí te vas victorioso, no derrotado. Porque tú has creído que Jesús venció el mundo. Porque tú has dejado de confiar en ti y has puesto toda tu confianza en Cristo. Porque Él ha vencido el mundo. Ahora bien, si esta no es tu convicción, si no estás en Cristo, lamentablemente no hay ni habrá paz para ti. La ansiedad y las preocupaciones y las tribulaciones te van a derrotar en cualquier momento. Por eso que, hermano, esta tarde yo te llamo a reflexionar después de todo lo que he expuesto. Porque si tú no te convences de las palabras de Jesús, en este caso del versículo 33, por ejemplo, pero cuando digo de las palabras de Jesús, me refiero a todo su evangelio. Si tú no te convences de las palabras de Jesús, tu derrota es segura. Tu derrota es segura. Si hay alguien aquí que nos visita por primera vez y no ha venido a la cruz de Cristo en arrepentimiento y fe, el llamado es a que lo hagas. Porque solo Cristo venció por ti. Tú no puedes vencer solo. Tú no vas a vencer solo. Solo tú estás condenado al infierno. Solo tú estás condenado a la separación eterna con Dios. Por lo tanto, tú tienes que abrazarte de la cruz de Cristo, pedir perdón, arrepentirte de tus pecados, y vas a estar del lado de Jesús, del vencedor, y vas a poder vencer en tu vida y llegar a la vida eterna. Hermanos, debemos abrir los ojos espirituales por la fe. Como he dicho otras veces también, tenemos que ponernos los lentes del Evangelio para ver las cosas como Cristo las ve, no como nosotros las vemos. Tenemos que ver la vida a través del Evangelio. Tenemos que ser como el criado de Eliseo. Que el Señor permita abrirnos los ojos y ver la gloria de Dios ahora nosotros en la faz de Jesucristo. Qué mayor bendición que esa. Y ver que los ejércitos celestiales están a tu favor y a nuestro favor. Y que nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni tribulación. Estamos hablando de la aflicción, ¿verdad? Pablo dice, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, hambre o desnudez, o peligro, o espada. Antes dice, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Cristo venció el mundo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, hermano, no te olvides que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué cosas? Solo lo bueno. Solo lo bueno nos ayuda bien. Todas las cosas, o sea, todo lo que acabo de leer, tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligros, espada, peligro de muerte. O sea, todo eso ayuda para bien. Esto es a los que son llamados conforme a su propósito. Recuerda que por nada, hermanos, debemos estar afanosos, sino que, dice la palabra del Señor, sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Nunca olvides, hermano, nunca olvides que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará. Y aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque el Señor está con nosotros. Y verdaderamente el bien, dice el Salmo, y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y en la casa del Señor moraremos por siempre. Vuelvo y pregunto lo que dije al principio. ¿Ahora crees? ¿Crees, hermano? Pregunto. ¿Crees, hermano? ¿Crees lo que nos ha dicho y prometido el Señor? Si crees esto, hermano, aunque te persigan, y aunque las aflicciones hagan que el mundo se esté cayendo a pedazos frente a ti, tú no vas a abandonar el Evangelio, no vas a huir del Señor como lo hicieron los discípulos esa noche en Getsemaní, o como lo iban a hacer, porque el Señor le estaba diciendo lo que iba a ocurrir. Entonces no abandonarás el Evangelio, no abandonarás a tu Señor y Salvador, y la paz de Dios inundará tu corazón, confiarás en Él, y su victoria será tu victoria. Para finalizar, quiero hacer algunas preguntas, y que tú medites en tu mente dónde tú estás situado con respecto a las aflicciones, con respecto a lo que dice el Evangelio acerca de ellas. ¿Cómo ves las aflicciones en tu vida, hermano? ¿Son un motivo las aflicciones para querer huir de Jesús? ¿Abandonar el Evangelio porque el costo es muy alto? ¿Son las aflicciones un motivo para que tú dudes de tu ciudadanía celestial? ¿O las aflicciones son un motivo para que tú estés más cerca de la palabra de Dios? Para que estés más en comunión con Jesucristo, para que te veas más instado a estar vestido con toda la armadura de Dios. ¿Son para ti eso las aflicciones? ¿Son tus prisiones, tus tribulaciones, una oportunidad, un motor que te impulsa a mostrar la gloria de Cristo y anunciar su Evangelio? ¿Son las aflicciones, hermanos, las que te instan a avivar el fuego del don que está en ti, el don de Dios que está en ti? ¿Son las tribulaciones las que te instan a consolar a quien necesite consolación? Medita cuál es tu experiencia y cómo viven las aflicciones a la luz del Evangelio. Hermanos, debemos ser como los discípulos después de Pentecostés, no como los discípulos que huyeron en Getsemaní. Debemos estar revestidos de poder y tenemos que estar viviendo con amor eterno por Cristo. Así es la única manera de soportar la persecución del mundo. Tampoco te vas a dejar perseguir por tu antiguo yo, porque tú vas a amar a Cristo y vas a confiar en Él con todo tu corazón. Vas a sacar la vista de ti y la pondrás en Cristo y en lo que Él hizo por ti. Por lo tanto, guarda su palabra, obedece su Evangelio, vive su Evangelio y ama al Señor sobre todas las cosas. Y solo así tendrás verdadera paz. Solo así tendrás verdadera paz. Y aunque tengas aflicciones, hermano, aunque tengas aflicciones, en Cristo, quien te ama y te seguirá amando, vas a ser siempre más que vencedor. Amén. Oremos.